Japón es un país de Asia Oriental, situado en el Océano Pacífico. Tiene hacia el oeste el Mar del Japón, así como China, las dos Coreas y Rusia. Por el norte se encuentra rodeado por el mar Ojotsk, mientras que en el sur limita con el Mar de la China Oriental. Japón es un archipiélago compuesto por 6.800 islas, de las cuales Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu son las de mayor envergadura. Dichas islas se separaron del continente hace 100.000 años, en el Pleistoceno. Los primeros habitantes de Japón arribaron a este hace unos 500.000 años, quizá provenientes de Java, como es el caso de China o de Mongolia. Sin embargo, no me detendré a hablar mucho de ellos, sino que pasaré directamente con la primera cultura de la región, que son los Yomon. Los Yomon aparecieron hace 11.000 años antes de Cristo y se caracterizan por ser los primeros en emplear la cerámica, tanto con fines ornamentales como utilitarios. Curiosamente, los Yomon aún no conocieron la agricultura, aunque pues eso no les impidió asentarse de manera permanente, puesto que lo hacían en valles costeros, lugares que tenían suficiente alimento para su manutención. Obviamente, dichos asentamientos jamás tuvieron un número considerable de habitantes, lo cual había puesto en peligro su supervivencia debido a la sobreexplotación de recursos. En el siglo III a.C. aparecieron los Yayoi, quienes ya practicaban la agricultura, siendo el arroz su cultivo más difundido. También se dedicaban a la ganadería, especializándose en el ganado bovino y en el caballar. Según se cree, los Yayoi llegaron a Japón provenientes de China o de Corea, lo cual explicaría la semejanza entre sus artesanías y las chinas del periodo Han, que es contemporáneo al florecimiento de los Yayoi en Japón. Hacia el siglo I a.C. perfeccionaron la metalurgia, lo cual les permitiría crear campanas y espadas de bronce, mismas que eran empleadas en sus ritos. Durante el siglo III después de Cristo hubo una tercera cultura, la de los túmulos, o Kofun, como se le conoce en su país de origen, y que debe este nombre a los singulares entierros realizados por esta cultura. Originalmente los túmulos consistían en apilar tierra y roca sobre los difuntos. Sin embargo, en el Japón de aquellos años habían evolucionado hasta convertirse en verdaderas colinas artificiales, las cuales contenían una o más cámaras funerarias que eran ocupadas por los difuntos, así como por objetos personales de estos. Además de los túmulos, otra cosa que distinguió al periodo Kofun fue la estratificación de la población en dos clases sumamente diferenciadas, los Uji y los Be. Los primeros eran una estirpe dominante y estaban emparentados por sangre o bien por alianzas con otras familias Uji. Los segundos, por otro lado, eran la casta dominada, sometida por los Uji y organizada en comunidades mayormente rurales, que a veces se especializaban en la pesca, la alfarería, la tejeduría o en alguna otra actividad productiva. Naturalmente que la producción de estas comunidades era entregada al Uji al que estaban sometidas, pero además de esto también proveían de soldados a los ejércitos Uji, que constantemente estaban en guerra. Hacia el siglo IV después de Cristo, la unión de varios Uji posibilitó la aparición del Yamato, la primera unidad política de importancia en Japón, y que debe su nombre a la región en la que nació. Los Yamato, al igual que los reyes católicos de Europa, estaban respaldados por la religión, el sintoísmo en este caso, cuyos espíritus protectores se encarnaban en objetos que se obsequiaban al emperador. Dichos objetos podían ser una espada, un collar o algún otro adorno que, al ser usados por el monarca, le daban un estatus divino. Algo así como lo que es Jesucristo para los cristianos, la corporización de un Dios que bajaba a la tierra para cuidar de su pueblo. En el siglo V, cuando el Yamato ya estaba plenamente consolidado, se estableció una colonia en Mimana, Corea,
la cual se sostuvo gracias a un acuerdo que los Yamato tuvieron con el reino de Paeche. No obstante, en el año 560, los Paeche fueron conquistados por otro pueblo, y los Yamato fueron a su vez desalojados de la península de Corea. A este evento siguió una decadencia de los Yamato, fruto de una crisis religiosa por la que atravesaba el sintoísmo. Resulta que durante los años en los que estuvo la colonia, los intercambios entre Japón y el continente se incrementaron de manera considerable, lo que a su vez produjo que una serie de creencias e ideologías extranjeras se ingresaran al país nipón, como es el caso del confucianismo o el budismo. Poco a poco dichas ideas fueron asimilándose entre la población, hasta el punto en el que muchos empezaron a dejar las filas del sintoísmo para convertirse a alguno de los otros credos, o bien empezaron a cuestionar el estatus divino del emperador. Sin el sintoísmo, que era su principal fuente de legitimidad, el linaje de los Yamato comenzó a flaquear, y posteriormente la familia Soja asumió el control del imperio. Los Soja eran parientes de los Yamato, y se quedarían en el poder hasta el año 646 después de Cristo. Durante su reinado, los Soja intentaron reconquistar la colonia de Corea, bajo el liderazgo de Shutoku Taishi. Sin embargo, todos los intentos de este por recuperar las colonias habían resultado ser infructuosos, por lo que Taishi mejor optó por establecer relaciones diplomáticas con China, para así poder comerciar con dicho país. Más tarde, en el año 622, Taishi murió, y tras varios años de luchas internas, su hijo Shutoku Tenshin finalmente se hizo con el trono. Posteriormente se promulgó el Edicto Taika, o del Gran Cambio, el cual centralizaba el gobierno, otorgando al emperador control sobre todas las provincias, aldeas y distritos, desplazando con ello a los Uji, quienes, a pesar de ser despojados de sus tierras, recibieron como compensación favores económicos e inmunidad política de parte del emperador. Además del edicto Taika, otra cosa que se puede decir del período Soja fue el cambio de la capital a la provincia de Nara. Con este cambio se iniciaría el periodo del mismo nombre, el cual fue un tiempo de prosperidad y de crecimiento para Japón, y ello se vio reflejado en la extensión territorial del imperio, el cual creció hasta alcanzar el resto del archipiélago. Del mismo modo, el budismo avanzó durante este periodo, encarnándose en las clases altas e intermedias de la población. Tanto así fue su desarrollo que el emperador Shomu mandó construir un gigantesco Buda en el templo de Todaiji, allá por el año 752. No obstante, un episodio afectaría la imagen del budismo en Japón durante el reinado de la emperatriz Koken. En el año 764, dicha monarca designó como ministro al monje budista Dokyo, quien, de una manera desleal, trató de apoderarse del trono. Sin embargo, la familia imperial consiguió detenerlo, y el monje en cuestión fue desterrado para siempre del imperio. A raíz de este evento, el sucesor de Koken, el emperador Kamu, decidió abandonar la capital de Nara en el año 784. Posteriormente, luego de vagar por varias ciudades, finalmente estableció su corte en Heian, que más tarde se convertiría en la actual Kioto. La razón de este proceder fue para esquivar la excesiva influencia budista que había en Nara. Unas décadas más tarde, en el siglo VIII después de Cristo, el ejército imperial fue disuelto, y en lugar de ello se crearon milicias locales, que eran reclutadas y comandadas por la nobleza provincial. Además de esto, la tenencia de la tierra regresó a las manos de dicha nobleza, con lo cual el poder del emperador comenzó a decaer. Posteriormente la familia Fujiwara dio un golpe de estado, pero curiosamente no se deshicieron de la figura del emperador, sino que por el contrario, la mantuvieron, aunque en la práctica ellos eran realmente los que ejercían el poder, disfrazados como asistentes del emperador. Entre los años 1000 y 1030 después de Cristo, la autoridad de los Fujiwara fue casi absoluta, aunque para ello debieron auxiliarse de familias nobles de la provincia, las cuales irían ganando poder. Al cabo de unas décadas, estas familias se hicieron una aristocracia militar, que sería conocida como los Bushi o samuráis, que es el nombre por el cual la identificamos los occidentales. A diferencia de lo que nos presenta el anime o el cine estadounidense, los samuráis no eran guerreros solitarios, ni tampoco poseían poderes sobrenaturales, sino que más bien eran señores feudales, a usanza de los de Europa.
y al igual que estos, también tenían bajo su cargo a muchos y variados siervos. Al igual que sus contrapartes europeas, estos señores feudales también guerreaban entre sí, intentando crecer unos a costa de otros. De todos los que hubo durante aquel periodo, hay dos que destacan bastante, y que, bueno, al cabo de un tiempo se pelearon por obtener la supremacía del territorio. Estos dos señores son los de los clanes Taira y Minamoto, los cuales estaban lejanamente emparentados con la estirpe imperial. Entre los años 1180 y 1185 libraron una sangrienta lucha, que hoy en día es conocida como la Guerra de Benpei, y tras la cual los Minamoto consiguieron vencer a los Taira. Como consecuencia de su victoria, los Minamoto consiguieron hacerse con el control político y militar de Japón. Esto después de imponer a su comandante Yoritomo como el asistente del emperador. De ahí en adelante el cargo pasaría a nombrarse el de Shogun, y tendría las mismas atribuciones que bajo el poder de los Fujiwara. Una vez Shogun, Yoritomo estableció su cuartel general en Kamakura, que se convertía en el shogunato de Kamakura. Junto a los Minamoto, los Hoyo, que eran parientes de estos, también ejercieron el poder sobre aquella región. No obstante, en el año 1333, el emperador Go-Daigo logró someter a los Minamoto y a los Hoyo, restableciendo así el control imperial. No lo hizo solo, sino que se ayudó de distintas familias reales, entre ellas la de los Ashikaga, nobles que paradójicamente traicionaron al emperador tan solo 5 años después de haberle ayudado a pelear contra los Minamoto. Entonces se restableció el shogunato, pero ahora bajo la regencia de los Ashikaga, que gobernarían Japón durante 2 siglos y medio. A este periodo lo caracteriza el crecimiento económico y social, así como cultural, que no por esto quiere decir que estuvo colmado de paz. Y un ejemplo de esto es la guerra de Omin, que enfrentó a los Ashikaga contra sus vasallos, lo cual dio origen a estados feudales independientes del shogunato, que hoy en día son conocidos como dainyatos. Otro evento importante fue la llegada de los europeos en el año de 1542. Mayormente eran comerciantes y exploradores, aunque posteriormente también vinieron misioneros cristianos, quienes fueron recibidos por el señor de Nobunaga, o del dainyato de Nobunaga para ser más precisos. Además de recibir a los misioneros, este hombre también se apoderó de Kioto en el año de 1568, proclamándose el protector del emperador. Posteriormente fue asesinado en el año de 1582, viviendo entonces el general Hideyoshi, quien ocupó su lugar y más tarde consiguió imponerse como shogun. Bajo el shogunato de Hideyoshi, la sociedad se estratificó en 4 niveles: los samuráis, los comerciantes, artesanos y agricultores, todos ordenados bajo un rígido orden social. Del mismo modo, se iniciaron los contactos comerciales con España y Holanda, potencias europeas que ya para ese entonces se encontraban establecidas en Oriente, y que seguramente le traerían muchos beneficios económicos a Japón. No obstante, las cosas cambiaron luego de la muerte de Hideyoshi, allá por el año de 1600. En esos años, la estirpe de los Tokugawa comenzó a dominar a los demás feudos, y al cabo de 3 años, Ieyasu Tokugawa asumió el título de shogun, estableciendo su capital en la provincia de Edo, la actual Tokio. Con el shogunato de Tokugawa, Japón cerró sus puertas al extranjero, aislándose hasta ya bien entrado el siglo XIX. Los misioneros cristianos, por su parte, fueron expulsados, en tanto que se persiguió y castigó a la feligresía nipona. A la par de esta xenofobia, los Tokugawa sometieron a casi todos los daimyatos de Japón, trayendo paradójicamente una época de paz y de desarrollo económico. Paralelo a ello, los imperios europeos avanzaban en sus conquistas orientales. Tal es el caso de Rusia, que excedió al Pacífico desde el norte de Asia, o de Gran Bretaña, que conquistó la India y Hong Kong. Al lado de estos también estuvo en España, quien logró mantener su dominio sobre las Filipinas, y Holanda, que se quedó en el archipiélago malayo. Todos ellos fueron rodeando a Japón, amenazando peligrosamente con sacarlo de su aislamiento. No obstante, no sería una potencia europea la que rompería la burbuja, sino una que bullía al otro lado del océano, desparramándose por los bosques y llanuras de Norteamérica, hasta las bahías y las playas de California. En 1853,
una escuadra estadounidense echó anclas en Uraga. Al mando de esta iba el comandante Perry, quien traía un mensaje del mismísimo presidente de los Estados Unidos. Dicha nación deseaba establecer relaciones comerciales con Japón, propuesta que en un principio fue rechazada por los orientales. Sin embargo, estos finalmente aceptaron, probablemente temiendo algún tipo de represalia o de hostilidad de parte de los fuereños. Y a partir de ese momento Japón volvería a conectarse con el mundo, tanto en el terreno económico como en el cultural. Sin embargo, esto no hizo nada de gracia a los Tokugawa, que veían peligrar su posición por la presencia extranjera. Entonces se iniciarían los ataques contra los occidentales, tanto a su persona como a sus propiedades. Naturalmente que estos respondieron por la vía de las armas, con lo cual la situación terminó por volverse delicada. Quizás al ver la falta de orden que había en el país, alguna potencia buscaría aprovecharse para convertirlo en una colonia o en un protectorado, como era el caso de Gran Bretaña y Egipto. Afortunadamente la situación no llegó hasta esas instancias, ya que Japón pudo recuperar su orden durante la década de los 60. Sin embargo, esto lo consiguió gracias a un proceso violento, el cual culminaría en el año de 1868, con el restablecimiento del poder imperial. El príncipe Mutsunito, favorable a la influencia extranjera, se levantó en armas contra el shogunato de Tokugawa, al cual derrocó junto con los clanes que lo secundaban. A raíz de esto se eliminaron los daimyatos y otras estructuras de corte feudal, siendo reemplazadas por un sistema absolutista, en el cual el emperador sería el único que ostentaría el poder. A este proceso se le conoce como la Restauración Meiji, y significó un cambio tremendo para la política y la ideología de Japón, que de ahí en adelante se olvidaría del aislamiento y se concentraría en las técnicas y los adelantos de Occidente. Sobrevino entonces la modernización, tanto en el aspecto económico como político, social, religioso e incluso militar. En este último, Japón robustecería sus fuerzas, adelantando a sus vecinos y a otros que no lo eran tanto, como en el caso de los rusos, quienes ya a inicios del siglo XX se llevarían una tremenda sorpresa al ser derrotados por un ya entonces vigente expansionismo japonés. Tras haber derrotado al shogunato de Tokugawa, en Japón se restablecería el poder imperial, mediante la Restauración Meiji, un proceso mediante el cual se eliminarían todas las instituciones de corte feudal, reemplazándolas por un absolutismo que tenía como única figura al emperador Meiji, otrora príncipe Musohito. Sin embargo, a pesar de esto, el poder imperial no se consolidó de inmediato, ya que tuvo que enfrentar varias revueltas de parte de los partidarios del shogunato y una por cuenta de los samuráis, que habían quedado rezagados dentro del nuevo orden Meiji, razón por la cual se rebelaron en 1877, en la llamada rebelión de Satsuma. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, el gobierno imperial Meiji pudo salir adelante de todas estas disidencias, imponiéndose definitivamente a finales de los años 70 del siglo XIX, y a partir de ahí, el régimen agarrará impulso, vivió entonces un montón de reformas políticas y una educativa, que se sumarían a la industrialización, la apertura comercial y a la modernización que prosiguieron a la derrota de los Tokugawa. Como fruto de estas reformas vendría una constitución y un parlamento en el año de 1890. Del mismo modo, gracias a la modernización de las Fuerzas Armadas, el poderío nipón crecería durante la última década del siglo XIX, lo cual les permitía derrotar a los chinos en la guerra sino-japonesa y a los rusos en la guerra ruso-japonesa. En el caso de los chinos, la guerra se inició porque Japón quería atraer a Corea hacia su esfera de influencia, que en aquel entonces funcionaba como un protectorado de China. Luego de la guerra, Corea pasó a quedar bajo la influencia japonesa, y China perdió además la isla de Formosa, la actual Taiwán, con lo cual sobrevendría una crisis política en el gigante asiático. Ahora, con los rusos la cosa fue más o menos igual, nada más que aquí no era una península, sino un puerto lo que estaba en disputa. Port Arthur, que había quedado bajo el control de los japoneses tras la guerra sino-japonesa, tuvo que ser cedida por este debido a la presión internacional, pasando a manos de los rusos. No obstante, Japón no renunciaría definitivamente a este puerto, por lo que entre los años 1902 y 1904 intentaría negociar con los rusos, aunque de una manera infructuosa, viniendo entonces la guerra y la sorpresiva victoria de Japón, misma que le permitía recuperar Port Arthur
así como tener una mayor presencia en la región de Manchuria. Posteriormente Japón anexaría formalmente Corea a su territorio en el año de 1910, y más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, también se apoderaría de las Islas Marshall, las Marianas y Palaos, todas ellas posesiones alemanas en el Pacífico Sur. ¿Alemania? Pero, pues no que era aliada de Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi amigo, pero aquí no. De hecho, por aquel entonces Japón andaba jugando para la Triple Entente, purgando de alemanes las aguas del Pacífico. Ahora, ¿por qué Japón estaba al lado de la Triple Entente?, te preguntarás. Pues por Inglaterra, o bueno, por el Reino Unido, país con el cual Japón había pactado una alianza tras la rebelión de los Boxers. Un movimiento antioccidental que sacudió China a comienzos del siglo XX. Se le llama de los Boxers porque varios de los que la iniciaron practicaban artes marciales chinas, como Kung Fu y Wushu. ¿Wushu? Oye, pero ¿y qué es eso de Wushu? Ah, es boxeo chino. Ya ves que a los orientales les gusta ponerle nombres raros a las cosas. Oh, mi comprender. Y pues los occidentales respondieron con la alianza de las 8 naciones, que fueron hasta China a ponerle un estate quieto a los rebeldes. En dicha alianza también participó Japón, siendo el octavo país que se metió a escarmentar a los Boxers. No por culeros, sino para ganarse el reconocimiento de las potencias imperialistas. De todas estas, el Reino Unido fue el único que valoró la participación de los japoneses, de ahí su alianza con estos. Sin embargo, esta alianza valdría madre en 1923, cuando en la Sociedad de Naciones, el antecedente de la ONU, el Reino Unido se pilló la propuesta nipona de igualdad racial, lo cual dejó en desventaja a los países que no eran de origen caucásico. Y Japón, pues se indignó y rompió relaciones con los británicos, comenzando además a generar un sentimiento antioccidental que enseñaría a sus ciudadanos durante las siguientes 2 décadas. Este sentimiento, o mejor dicho, resentimiento, se apoyaría también en el episodio de las 21 exigencias, que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. En este, Japón intentó mejorar su situación en China mediante estas imposiciones, que lo podemos traducir como tener más peso en el país vecino. Pero a diferencia de lo que ocurrió en la guerra sino-japonesa, aquí Japón no tuvo la oportunidad de ponerse tan pesado con los chinos, debido a la intervención de los Estados Unidos y del Reino Unido, que limitarían a 13 las exigencias de los japoneses. Ya en los años 30, bajo el mando del emperador Hirohito, el gobierno japonés permitiría el incremento del poder militar en la política, trayendo un mayor ímpetu expansionista, que se vería reflejado en la invasión a Manchuria y en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que corría a la par de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y aquí sí, Japón se uniría a las potencias del eje y le fastidiaría la vida a los aliados en el Pacífico Sur. Aunque, bueno, esa no era tanto la idea, sino que ésta invadiera Rusia por el extremo oriental, en tanto que los alemanes la acosaban por el poniente. Pero, en fin, Japón no invadió Rusia y ésta solamente se tuvo que concentrar en el frente europeo, lo que a la larga sería un factor decisivo para la derrota de los nazis y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En Asia, mientras tanto, los Estados Unidos tomarían represalias contra Japón, cortándoles el suministro de petróleo y apoyando a los chinos en su guerra contra los nipones. Japón entonces respondería con el conocidísimo ataque a Pearl Harbor, desencadenando toda una ofensiva de parte de los marines estadounidenses. A menudo la gente dice que su país es superior a los otros y que merece respeto. Dígame, ¿en qué basan ustedes ese juicio? Oh, esa es muy buena pregunta, amigo mío, y desafortunadamente es bastante tardada de responder, pero intentaré resumir un poco la respuesta para no enredarme demasiado. Verá, cada uno de nuestros monarcas descienden directamente de los dioses, y cientos de ellos han sido nuestros soberanos desde tiempos inmemoriales. En China y en Occidente, cualquier súbdito puede un día levantarse en armas y derrocar o asesinar a su amo, y proclamarse rey, o bien el rey puede ser obligado a abdicar. Eso no ocurre en Japón. Aquí el estatuto de gobernante y gobernado ha sido fijado para siempre por la diosa Materatsu, y todos lo respetamos por igual. Si has visto mi video de Japón antiguo, sabrás que lo anterior es una vil mentira. En Japón también se han derrocado emperadores, y en algunos casos también se les ha relegado un papel más religioso que político, en tanto que el shogun era quien en realidad ejercía el poder. Pero, ¿por qué entonces en el testimonio se dice que sí? Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que el texto anterior proviene de un libro de moral, el cual data de principios del siglo XX, época en la que, como vimos, el poder imperial estaba consolidado y Japón andaba expandiéndose por el oriente, a costa de los chinos y de los coreanos respectivamente.
Si echas cuentas era un régimen pues bastante nuevo, el cual venía luego de 300 años de shogunato. Sí, 300 años, en los cuales el poder del emperador fue reducido a prácticamente nada, y la gente quizás ni siquiera se enteraba de su existencia. A ver, ahora, ¿cómo sepa que la gente conozca y respete una figura que estuvo ausente durante tantísimo tiempo? ¿Cómo demoler el edificio de los Tokugawa y edificar un nuevo patriotismo en torno a la figura del emperador? Las armas y las reformas políticas ayudan, pero no llegan hasta el corazón de las personas, o al menos no de una manera tan contundente para crear ciudadanos dispuestos a sostener el nuevo orden. La solución: comenzar a crear ciudadanos desde la niñez, en las escuelas, y a partir de libros que legitimen ese nuevo orden. Al igual que muchos gobiernos emergentes a lo largo del tiempo, en el Japón post-era Tokugawa, la historia se reescribió de tal modo que el nuevo régimen quedara bien parado a los ojos de la gente. Por eso no se cuenta la historia tal como ocurrió. No, eso no interesa. Lo que importa es que los japoneses se sientan identificados con la política del emperador y lo quieran. Por eso en la escuela a los niños se les empieza a enseñar que el emperador es hijo de los dioses, y que por ende es un privilegio estar bajo su mando. También se destacan los logros de los emperadores del pasado y se enseña la continuidad de estos en la historia de Japón, para que las nuevas generaciones se hagan una idea como la que veíamos en la cita hace unos minutos. Posteriormente, durante la segunda o tercera década del siglo XX, esta visión cambió, y ahora se comenzó a reconocer que el poder del emperador había estado relegado durante el periodo de los shogunatos. Sin embargo, esto no significa que la historia se haya vuelto objetiva. No, continuó siendo igual de convenenciera que antes. La diferencia era que ya no se silenciaban las mismas cosas. Si antes se evitaba mencionar a los shogun para dar la ilusión de continuidad, ahora se ignoraban los logros alcanzados por estos. Que sí los hubo, pese al conflicto político que emanaba de estos. En el tiempo de los Ashikaga, el país alcanzó un apogeo cultural, que aún hoy en día es visible, en la pintura, el teatro no, la ceremonia del té y en el arte de los jardines. Con los Fujiwara, por otro lado, hubo un desarrollo económico y una urbanización sin precedentes, de tal modo que las ciudades como Osaka alcanzó más de 500,000 de habitantes, entre los cuales se encontraban prósperos artesanos, comerciantes y banqueros. Sin embargo, todo esto era borrado de los libros de texto, y únicamente se comentaba una cosa de los shogun, que eran gobiernos ilegítimos por usurpar las funciones del emperador, de tal modo que la legitimidad se vuelve un punto clave dentro de la historia nipona, incluso más que el arte o la economía. Solamente el gobierno del emperador puede ser legal, de otro modo se trata de un gobierno impuro, de un sacrilegio y de una abominación. Por tal razón, cuando regresó el poder imperial y se derrotó a los Tokugawa, todos los japoneses se alegraron, porque las cosas habían regresado a como los dioses habían querido que fueran. Desde luego aquí se evita nombrar a la rebelión de los samuráis, así como todas las que hubo tras la restauración Meiji, porque pues si se les menciona nadie creería que todo el mundo se alegró por el retorno del emperador, ni siquiera los niños. Ambos aspectos, la ilegalidad de los shogun y el clamor hacia el emperador, valían y refuerzan a este último, previniendo que a las nuevas generaciones siquiera se les ocurra pensar en destronarlo. Pero este no es el único mecanismo de control ideológico que comenzó a implementar este nuevo orden. A la par de que se endiosaba la figura del emperador, también se subraya la lealtad hacia el soberano, de parte de sus súbditos, de los hijos hacia los padres y hacia cualquier figura de autoridad, siempre y cuando ésta sea legítima. Nuevamente, no se toman en cuenta las acciones buenas o malas del individuo. Si fue leal o no al emperador, eso es lo que importa. Dos ejemplos de lo anterior son el príncipe Yamato no Takeru y Sugawara Michizane. El primero, hijo del emperador Keiko durante el periodo Yamato, que bueno, algunos dicen que no existió, pero pues en la escuela a los niños se les decía que sí, por lo que, bueno, vamos a tomarlo como un hecho histórico. Takeru es mencionado como un joven que siempre cumplía las órdenes de su padre, el cual constantemente lo mandaba a someter a los que desobedecían su autoridad. Un héroe que resguardaba el poder imperial y obedecía las órdenes de su emperador sin chistar. Un ejemplo a seguir. Si no fuera porque también se trataba de un joven iracundo, que incluso llegó a matar a su hermano por una falta menor. Teniéndole miedo al brutal temperamento de su hijo, el emperador entonces lo envió a hacer los trabajos que antes mencionábamos, para mantenerlo lejos, y, según se cuenta por ahí, esperando que éste muriera en alguna de las encomiendas. Y tramposo además porque, en una ocasión, mató a traición a un jefe rebelde, al cual le ofreció su amistad haciéndole creer que lo perdonaba, y acto seguido, el tipo sacó 2 espadas de madera,
proponiéndole a su nuevo amigo simular una pelea a manera de broma. El rebelde pues aceptó, ignorando que la espada de Takeru sí era una real, y este pues lo mató. Después de eso Takeru estalló en carcajadas y ridiculizó la ingenuidad de su adversario. Pero eso no importa porque pues Takeru jamás desobedeció las órdenes de su emperador, así que pues hagamos como que nada pasó y borremos su evidente sociopatía de los libros de texto. Y tal como lo presentía, murió joven, aunque no por la espada, sino por una enfermedad que contrajo en una de sus campañas, por lo cual nunca pudo llegar a ser emperador. A raíz de este deceso, Takeru también es visto como un héroe trágico, que perdió la vida en cumplimiento de su deber, motivo por el cual el sacrificio también es enseñado como una cualidad deseable al lado de la obediencia. Pasando ahora con Sugawara no Michizane, este era un ministro de izquierda durante el gobierno del emperador Buda, quien buscaba reducir el creciente poderío del clan Fujiwara, tarea que le fue encomendada a Michizane. Sin embargo, este tenía muchos atributos personales, que despertaban la envidia de los demás miembros de la corte. Y tanta fue su envidia, que inventaron que Michizane hablaba mal del ministro de derecha, a espaldas del emperador. Este les creyó y destituyó a Michizane, mandándolo también al exilio, de donde jamás regresaría por, otra vez, culpa de una enfermedad. Ahora, pese a haber sido castigado injustamente, Michizane jamás renegó de su emperador, sino que por el contrario, se mantuvo fiel a este hasta el final de sus días. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque entre las muchas cualidades que tenía Michizane estaba la de ser un poeta, y en su exilio, este escribió algunos dedicados a expresar su devoción hacia su soberano, que tiempo después se enteró de los poemas y de la mentira que le habían contado los rivales de Michizane. Viendo que éste siempre había sido inocente, le ofreció un homenaje póstumo, rindiéndole además los más altos honores. A día de hoy Michizane continúa siendo recordado, aunque no por sus cualidades ni tampoco por sus logros en la política, sino única y exclusivamente por su fidelidad hacia el emperador, que durante comienzos del siglo pasado era destacada en los libros de texto, junto con su casi mística abnegación. Ambos ejemplos, el de Takeru y el de Michizane, tuvieron por objetivo adoctrinar a las nuevas generaciones de japoneses, para que fueran fieles e incondicionales al emperador, y junto a estos hay otros ejemplos, que llenaron las hojas de dichos libros. No obstante, estos no fueron los únicos parámetros que el gobierno japonés le enseñaría a sus súbditos. Kukutai, palabra que en japonés significa identidad nacional, es a menudo usada para referirse a la visión que se debe tener sobre el propio país, así como su esencia y su pasado, englobando todos los elementos culturales posibles, desde la política, la moral, el idioma e incluso la geografía. El Kukutai fue una herramienta ideológica exclusiva de Japón, que se usó desde la restauración Meiji hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Su función fue la de unificar y homogeneizar todo el territorio, bajo una misma civilización, así como de darle un sustento al nuevo gobierno. Básicamente, el Kukutai fue un discurso que decía, los japoneses somos esto, y nuestro gobierno encarna todos esos valores, y por eso merece nuestro respeto. Sí, más instrumentos de legitimación, aunque también definía el estatus que tenía el propio Japón con respecto a los demás países del mundo. Japón es especial porque tiene esto, y las otras naciones no. Pero esto no necesariamente significa que los japoneses se consideraran superiores a los demás países. O bueno, sí. O bueno, no siempre. Verás, este último aspecto del Kukutai fue modificándose a lo largo de los años, como consecuencia de lo que ocurría en el mundo, teniendo dos facetas que son casi antagónicas, y que revelan en buena medida el sentir de los dirigentes nipones. La primera, que estuvo vigente desde la restauración Meiji, fue la de asociar los valores japoneses con los occidentales. Esto en una época en la cual Europa y Estados Unidos sirvieron como inspiración para crear el nuevo Estado imperial. Y la segunda, que se comenzó a manifestar desde la guerra ruso-japonesa y que cogió impulso después de la Primera Guerra Mundial, el rechazo a los valores occidentales y la recuperación de las virtudes y tradiciones meramente japonesas. Como veíamos al principio, el Japón de la restauración no solamente se abrió al comercio extranjero, sino que también se quiso parecer a las potencias imperialistas de aquel entonces, de ahí que vinieran la industrialización, así como las reformas que permitieron el surgimiento del Parlamento y de la Constitución Meiji. Y mientras que los políticos hacían su chamba, en la escuela se les comenzaron a inculcar a los estudiantes la modernización y las ideas puereñas,
Claro, teniendo cuidado de no quitar los rasgos específicos de la civilización japonesa. Los demás componentes del Kukutai. La más destacable de estas importaciones fue la glorificación al mérito individual, que decía que solamente una sociedad individualista podía ser meramente inventiva y modernista. O sea, que el progreso de la sociedad debe reposar sobre el progreso personal de sus ciudadanos, tal y como ocurría en Occidente con los empresarios, científicos e inventores, quienes tuvieron éxito, sí, pero que muchas veces salieron adelante usando sus propios medios, debido a que no tenían el apoyo de la sociedad ni del gobierno. En ese sentido, podríamos decir que el ideal colectivo de Japón se adecuó al típico estereotipo del emprendedor estadounidense, que pone un negocio y que eventualmente se hace rico con este. Sin embargo, Japón no se conformaría con parecerse a los gringos y a los europeos. También quería ser reconocido y aceptado por estos, siendo tratado de igual a igual. Pero vino la ruptura con el Reino Unido y, bueno, pues Japón entonces rompió con el Occidente, tanto en la política como en los libros de historia. El Occidente, que anteriormente había sido admirado, ahora empezó a ser repudiado, y en las escuelas, el Kukutai suprimió los valores extranjeros, y le dio cabida solamente a los japoneses, para, ahora sí, enseñarle a los niños que Japón era superior a sus granujas que lo habían despreciado, debido a su riqueza cultural y a que era una patria que había sido bendecida por los dioses. Pero no solamente se quedó ahí, sino que se empezaron a mencionar todas las veces que el extranjero había abusado de Japón, así como de los demás países asiáticos. Porque durante este tiempo el Kukutai hermanó a Japón con los demás países de la región, lo cual es algo, pues, bueno, bastante contradictorio, ya que durante los 30 vino la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Pero bueno, en los libros de historia los asiáticos fueron representados como los buenos, y los europeos como los malos, llegando incluso a exagerar con mentiras como la muralla china fue construida por los chinos para defenderse de los rusos, porque estos eran unos mamones. El periodo Tokugawa, anteriormente odiado y despreciado, ahora es percibido con una aura menos oscura, ya que durante 2 años Japón consiguió expulsar y mantener a raya a los occidentales. Y como se eliminó el pensamiento foráneo, el individualismo se fue, y en su lugar vino a enseñarse un sentimiento de comunidad que concebía a Japón como una inmensa familia, con los hijos, los súbditos y el padre, el emperador, algo totalmente opuesto a lo que se enseñaba en la versión anterior del Kukutai. Paralelo a ello también se añadieron nuevos valores, como la virtud guerrera, que alentaba a los jóvenes a convertirse en soldados, y el linaje marino, según el cual los japoneses eran hijos del mar. Tanto en la virtud como en la herencia, los libros de historia ofrecieron un buen cúmulo de ejemplos para el estudiante, igual como lo veíamos con la lealtad y el sacrificio. Esta segunda cara del Kukutai fue la que estuvo vigente durante la Segunda Guerra Mundial, y que se acabó con los bombazos de Hiroshima y Nagasaki, mismos que obligarían a la rendición definitiva de Japón. Durante la siguiente década el país estaría ocupado por los aliados, que, igual que en Alemania, tenían el objetivo de desmilitarizarlo. A cabo de esos años Japón volvería a quedar libre. No obstante, ya no era la misma nación de los 20 o de los 30. Es más, ni siquiera la de comienzos de siglo. Las virtudes guerreras se habían ido, junto con el nacionalismo y el Kukutai. Y de ahí en adelante los libros de historia ya no volvieron a mencionar más a la diosa Amaterasu, como la creadora de Japón, sino que en su lugar se comenzaron a comentar las andanzas de unos hombres primitivos, que vivían en valles costeros. El emperador estaba representado como un simple hombre, como muchos otros dirigentes en la historia de la humanidad. También se realzaron los ideales democráticos, y por primera vez se comentaron las revueltas que hubo posteriores a la restauración Meiji. Pero, a pesar de haber sido eliminado de los libros de texto, el Kukutai continuó existiendo de una manera popular, viviendo en la memoria colectiva, lo que a su vez le permitiría subsistir de una manera, pues no oficial. Y de la Segunda Guerra Mundial pues no se habla mucho. De hecho, hasta hace unas pocas décadas esta no ocupaba más que un par de páginas en el libro, siendo reducida a su expresión más simple. Aunque increíblemente hay muchos grupos tradicionales que sobrevivieron al desmantelamiento del Kukutai y que se opusieron a la ocupación de los aliados. Dichas fuerzas posteriormente se enfrentaron al gobierno japonés de la posguerra, mas no lo hicieron con armas igual que los samuráis, sino que lo hicieron en el terreno de las ideas, intentando resucitar el Kukutai. No lo consiguieron, pero en cambio sí consiguieron transformarse en una fuerza de oposición, contra la que tuvieron que batallar los historiadores modernos, en la década de los 60s, 70s y 80s. ¿La razón?
Pues porque estos intentaron armar una versión más objetiva y científica del pasado nipón, sin omisiones ni mitos fundadores,